Egunon, guztioi, eskerrik asko hemen egoteagatik. Hacer memoria, como decimos en el informe de este año, es recordar la historia vivida, reconocerla como nuestra, tratando de agradecer y aprender en este camino. Es el objetivo fundamental de esta rueda de prensa, reconocer y aprender. Dar gracias a los medios de comunicación, porque siempre sois muy acogedores con esta convocatoria. Vuestra labor como altavoz de nuestra organización es esencial, es muy importante y sobre todo para dar voz a esas personas que en situación de vulnerabilidad o exclusión raramente tienen voz propia y con las que trabajamos cada día con ternura. También en su nombre os doy las gracias a los medios de comunicación. Presentaros a Ana Sofi Tellechea, es la responsable de análisis y desarrollo de Cáritas Vizcaya. Vamos a hacer una rueda de prensa en la que vamos a simultanear euskera y castellano para que los medios podáis combinarlo adecuadamente. Y también nos vamos a acompañar de pequeños vídeos y de pequeños audios que van a apoyar el contenido y que también, en caso de necesidad, pondremos a vuestra disposición. Lo presentamos esta rueda de prensa en el marco de la Semana de la Caridad, en la que reconocemos cada año sobre todo el papel fundamental del voluntariado en nuestra organización. Como vamos a decir, en Cáritas Vizcaya más de 2.000 personas que hacen voluntariado con nosotros, un voluntariado que crea lazos desde el cuidado mutuo, desde el cuidado fraterno y que ha sido una característica fundamental en este momento, en este año 2020 tan especial que hemos vivido. Como en los últimos años se está presentando los datos de intervención de Cáritas Euskadi, de las 3 Cáritas diocesanas de Euskadi, con intervención global y con un análisis de situación exhaustivo en cada una de las entidades. Es necesario subrayar, esto es muy importante, que la intervención del 2020 ha sido tan distinta, tan condicionada por la situación de pandemia, que no es posible y no es recomendable hacer una comparativa respecto de otros años. Prácticamente no vamos a hacer ninguna comparativa cuantitativa porque no tiene sentido. Consideramos que se ha producido una intervención muy individualizada, muy lejos de la intervención clásica de Cáritas, ha sido persona a persona y hemos tenido que adaptarnos de una manera muy rápida a la necesidad de cada momento. Antes de empezar la rueda de prensa, nos presentamos con un pequeñito vídeo que sitúa la historia y el conjunto de la intervención de Cáritas. ¿Sabías que en Cáritas Vizcaya llevamos más de 65 años luchando contra la pobreza y la exclusión social? Animamos y acompañamos a la comunidad cristiana en su compromiso sociocaritativo a través de más de 280 proyectos en toda Vizcaya. Somos una organización fundamentada en el voluntariado y promovemos el compromiso social, la participación y el trabajo en red. Las personas son el centro de nuestra acción. Las acompañamos en sus procesos de inclusión alimentando su esperanza y empoderándolas para el acceso a sus derechos. Visibilizamos, sensibilizamos y denunciamos las causas que generan injusticia, proponiendo alternativas más humanas, acogedoras y fraternas para la transformación social. Nuestra acción tiene dimensión universal. Apostamos por la economía solidaria que organiza los recursos al servicio de las personas y garantiza el cuidado del planeta. Nuestros hábitos y pensamientos cotidianos visibilizan el compromiso con un mundo más justo. Somos personas acompañadas, voluntarias, colaboradoras, contratadas, socias y donantes que trabajamos a favor de la justicia social desde la responsabilidad, la cercanía y el respeto. Este es nuestro compromiso. Te invitamos a que sea el tuyo. Cada gesto cuenta. Pues esto es lo que somos y esto es lo que os vamos a contar hoy. Este es el índice, el guión, el relato, los datos de Cáritas Euskadi, posteriormente los datos de Cáritas Vizcaya, características propias y las acciones más significativas del 2020,
Un análisis, un observatorio de la realidad, de lo que hemos observado, algunos datos económicos con carácter de inversión social y el esfuerzo económico que se ha realizado y algunos aprendizajes que os vamos a compartir. Desde ahí comenzamos con el relato. El relato nos situamos en un modelo, como decimos, de intervención muy distinto al de otros años, con difícil comparativa respecto de lo que había sido la historia clásica de Cáritas. En marzo del 2020 nos encontramos con personas y familias desprotegidas, miles de familias y personas desprotegidas, muchas procedentes de la economía informal, en el que de un día para otro se quedan sin trabajo, sin recursos y sin protección, tanto económica para la subsistencia como para el sostenimiento de la vivienda. Muchas de ellas sin ningún tipo de amortiguador, RGI, ingreso mínimo vital, ERTE, ningún tipo de protección social debido a esa economía informal y, sorprendentemente, muchas de ellas sin derecho a cuenta bancaria. Nos encontramos con un atasco monumental en el que la necesidad de hacerles llegar fondos se complica porque nuestro voluntariado está confinado, 2.000 personas confinadas, nuestra fortaleza, que es el vis a vis, el contacto directo con las personas, está bloqueado. Hacemos una dotación extraordinaria de más de €500.000 para ayudas económicas, pero no había forma de hacérselo llegar a las personas por esa dificultad también bancaria en muchos casos, y nos encontramos con una situación en un momento dado irresoluble, ¿no?, con un problema monumental y en el que tratamos un poco de salir al paso, conscientes de que no teníamos que dejar a nadie atrás e intentando hacer posible lo imposible, ¿no? Acuñamos un lema que nos ha impulsado todo el año, que ha sido: la solidaridad no cierra. Cuando estaba todo confinado, cuando estaba todo cerrado, nosotros teníamos que dar un paso adelante, y desde ahí este primer testimonio. Todo fue un caos al principio. Cerramos el centro, mucho miedo, mucho no saber qué hacer, muchas cosas empezadas, muchas labores encima de la mesa, mucha ilusión también, actividades chulas que queríamos poner en marcha, encuentros, la celebración de Semana Santa, y de pronto todo se paralizó. La vida se rompió ese 13 de marzo en que cerramos las puertas del centro. Sentimos miedo, caos, no saber qué hacer y preocupación. Nuestra gente, ¿cómo estaría nuestra gente? Tenemos mujeres solas, gente con enfermedad mental, gente mayor que vive sola, que tiene poca red familiar, y muchas que no tienen a nadie y que nuestro centro es el único sitio de referencia para ellas. Fue un viernes cuando cerramos la puerta. ¿Y qué iba a pasar el lunes cuando la gente ya no tuviera a dónde acudir? Entonces nos pusimos manos a la obra. Ese mismo fin de semana empezamos a pensar cómo podíamos ponernos en contacto con ellas y preparar los puentes necesarios para mantener ese contacto. Teníamos que hacer algo y lo hicimos. Vamos a presentar algunos datos cuantitativos. En estas condiciones tan particulares mostramos las tres grandes cifras de intervención conjunta de Cáritas en Euskadi, que está formada, como sabéis, por la suma de las tres Cáritas diocesanas de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa. En Cáritas Euskadi, a lo largo de 2020, entre las tres Cáritas que la conformamos, acompañamos 27.600 personas, el 60% prácticamente fueron mujeres, con una inversión económica de casi 7 millones de euros y con el apoyo y el compromiso de 3.666 personas voluntarias, de las cuales 330 fueron nuevas incorporaciones que llegaron a lo largo de ese año. Cáritas Euskadi osatzen dugun hiru Káritasen artean, pasadan urtean, 27.600 pertsonei laguntza eskaini diegun, 160 emakumeak izan ziren, eta inbertsio soziala egin genduena laguntza ekonomikoetan 7 milioikoa izan da. Hori guztia posible izan da 3.666 pertsona bolondresen konpromisoagaitik eta euretatik 330 berriak izan dira pasadan urtean. Sí, nos enfocamos más a la intervención propia, a la que tenemos más control sobre ella, que es la de Cáritas Vizcaya. Con más detalle nos vamos a detener en esta respuesta dada, a la que vamos a sumar, además de la respuesta también cuantitativa en este momento, características más sobresalientes de las personas acompañadas, las adaptaciones, importantísimas adaptaciones que hemos realizado en nuestro hacer y un análisis de la realidad, que es lo que hemos detectado desde nuestro observatorio.
Bien, de ese conjunto de personas atendidas entre las 3 Cáritas de Euskadi, 13.096 fueron las acompañadas en Cáritas Vizcaya, ¿no? El 55% de ellas fueron mujeres. El trabajo que se ha desarrollado en Cáritas ha ido transitando por distintos espacios de la vida y con distintos colectivos, ¿no? Ha sido un trabajo integral. Ahí veis las cifras de las distintas áreas de actuación que intervienen en Cáritas Vizcaya, ¿no? La acogida integral, el acompañamiento y la atención a personas sin hogar, la intervención en el ámbito del empleo y de la economía solidaria, el acompañamiento y la formación en el campo de la promoción social y personal, el acompañamiento en las relaciones familiares y a la infancia, la atención a la juventud, a las personas mayores y al envejecimiento, los proyectos de cooperación internacional y migraciones, y luego la atención en el servicio psicológico y en el servicio jurídico. Ese trabajo ha sido sostenido por 1.922 personas voluntarias, prácticamente mujeres, el 80%, y también sostenido por las más de 5.000 personas socias y colaboradoras. Esan dugun moduan, Cáritas Bizkaia pasadan urtean 13.096 pertsonekin egin genduen lan, 155 emakumeak izanik. Eta gure laguntza eskaini da bizitzaren arloko anitzetan eta desberdinetan, ez? Eta kolektibo desberdinekin bai egin dugu lan. Hor ikusten duzuen bezala, harrera integrala, etxe bizitzabako pertsonekin, enplegu eta ekonomia solidarioaren arloan, promozio pertsonala eta sozialaren formakuntza eta bidelaguntza, erlazio familiarrak eta haurtzaroa, gaztaroa, pertsona nagusiak, edadetuak, zelan da? Nazioarteko lankidetza eta migrazioak, eta bebai, zerbitzu psikologikoa eta zerbitzu juridikoa. Hori guztia, 1992 eta 22 pertsona voluntariok lagundutako ekintza izan da, gehienezkoak emakumeak izan dira, eta 5.000 pertsona laguntzaile eta bazkidearen esker izan da. Todos estos datos los tenéis detallados en los documentos, digo porque estéis tranquilos en la recogida de las notas. Si pasamos a mostraros, evitando retratos robot, porque la exclusión es tan multifactorial, tan poliescenario, que es difícil establecer un retrato robot, pero sí mostraros algunas características, una radiografía de estas características de las personas atendidas, con unos datos generales, con perfiles y con problemáticas. Lo primero que queremos destacar es que de las 13.096 personas atendidas, el 39% fueron personas que llegaron por primera vez a Cáritas en el 2020, ¿no? Esas más de 5.000 personas nuevas para Cáritas, ¿no? Un 48% de ellas mujeres. Y que en torno al 60% de las personas son autóctonas o son personas migrantes en situación regularizada, y de ellas el 60% también mujeres, ¿no? Respecto a las características de los hogares en los que viven estas personas, para nosotros sigue siendo característica principal los hogares con menores a su cuidado, ¿no? Con hijos e hijas a su cuidado. Esas 6.267 personas pertenecen a hogares de estas características y el 61% también mujeres. Y dentro de estos hogares está la presencia de personas que viven en hogares monoparentales, normalmente encabezados por una mujer. También esta situación ha puesto de relieve las personas que viven solas, ¿no? 3.918 personas pertenecieron a hogares unipersonales, sin vínculos familiares primarios de apoyo, y de ellas el 47% fueron mujeres. Desde la perspectiva de las edades, el 35% de las personas que acompañamos en Cáritas son menores de 25 años. 3.200 niños y niñas menores de 18 años y 1.432 jóvenes entre 18 y 25 años, ¿no? El grupo más mayoritario es un grupo de edad intermedia, entre 26 y 50 años. Y luego también cabe destacar el trabajo que se ha hecho de acompañamiento
con 676 personas mayores de 65 años, donde ahí la presencia de las mujeres también es significativamente mayoritaria. Como conclusión, sí queremos destacar que la soledad y la debilidad de las redes primarias de convivencia, bien por constituir un hogar unipersonal o bien por constituir un hogar monoparental, una mujer sola, con poca red de apoyo, con menores a su cuidado, con hijos e hijas de su cuidado, es una característica importante de las personas que hemos atendido en Cáritas en 2020. Lagundutako pertsonen artean, 130 lehenengo aldiz hurbildu zan Cáritasera pasadan urtean. Hor daukazuie ez, 5.000 pertsona baino gehiago lehenengoko aldiz hurbildu ziren Cáritasera pasadan urtean. Eta 160 bertokoak ziren edo etorkinak, baina egoera regularizatuan. Famili tipologiaren ikuspuntutik, haurtzaroa edo seme-alabak euren kargura daukien familiak anitzak dira, ugariak dira, 1.267 pertsona famili motatako horretakoak izan dira, eta hor barruan daukagu 10 bakarreko familiak, ia 3.000, 2.500 gora, familia mota horretakoak ziren. Eta bebai, esanguratsua izan da, 3.900 pertsona familia bakarrekoak zirela, ez? Familia eta konbibentzia unitate bakarrekoak. Edadearen ikuspuntutik, esan behar dugu, Caritasen lagundutako pertsonen 35% gazteak zirela, haurrak eta gazteak, 25 urtetik berakoak. 3.924 ume, 18 urtetik berakoak, eta 1.422 gaztea, 18-25 urtekoak. Gehiengoko kolektiboa edo taldea 26-50 urtekoak dira. Eta bebai, nabaria da, horrek 376 pertsona nagusi lagundutakoak eta hor bai gehiengoa emakumea izan zen. Esan behar dugu eta azpimarratu behar dugu, bakardadea ezaugarria dela gurera datorzen pertsonen artean. Elkarbizitza eta laguntzarako oinarrizko sareen gabezia ezaugarri ohikoa dela Cáritas Bizkaian hartatzen dituen pertsonen artean. Bai bakarrik bizi diren pertsonak direlako, edo bai guraso bakarreko familiak osatzen dituztelako, batez be emakumeak. Desde esa característica común, importante, significativa de este último año, en la que la soledad y la debilidad de las redes primarias de convivencia y apoyo han sido características significativas, hemos generado unas adaptaciones, unas acciones de nuestra intervención que queremos subrayar. Muchas de ellas han sido reconocidas como proyectos de innovación social, tanto por Innovasque como por Euskalit, y en el desarrollo de nuestra acción queremos destacar los siguientes aspectos. Bien, la primera adaptación que tuvimos que hacer ante la irrupción de la pandemia fue el refuerzo de ayudas económicas a familias y a personas que estaban en situación de pobreza, con las que ya veníamos trabajando y con las que intuíamos pues, que se iban a quedar en esta situación por el impacto de la pandemia, ¿no? Y como hemos relatado al comienzo, con personas que estaban aisladas, confinadas en sus casas, y también las personas que estábamos desarrollando esa actividad también confinadas, ¿no? Desde ahí tuvimos que hacer dos movimientos, un fondo dotacional de ayuda económica y reforzar el fondo para este fin, y además desarrollar una metodología de acceso a ayudas a través de móvil para garantizar que a las personas tengan cuenta bancaria o no tengan cuenta bancaria puedan acceder a la prestación económica. Ese desarrollo sí ha tenido un reconocimiento en materia de innovación tanto por Euskalit como Innovasque, entre otros, ¿no? Otra de las cuestiones que teníamos que hacer era articular el voluntariado, articular el contacto con un proyecto compartido con Gobierno Vasco, el Guztion Artean, donde hicimos la recepción de personas que se mostraban disponibles para poder echar una mano y con necesidades de acompañamiento de personas que estaban confinadas, ¿no? Y ahí pusimos en marcha el proyecto Guztion Artean. Otro de los campos importantes era el grupo de niños y niñas. Habéis visto la importancia que tienen las familias con menores y con hijos e hijas a su cuidado en nuestro ámbito de actuación.
y los niños y niñas estaban en casa con las clases suspendidas, ¿no? Por lo tanto, el refuerzo educativo, mantener la atención y el acompañamiento tanto a los niños y a las niñas como a los padres y a las madres, sobre todo solas frente a esa situación, en el caso de las monomarentales, en el trabajo de que esos niños no sufrieran la brecha educativa, ¿no? Ahí articulamos metodologías online, WhatsApp, llamadas telefónicas, para seguir ofreciendo ese refuerzo educativo a los niños y a las niñas. Las personas sin hogar es otro colectivo vulnerable que se vio impactado de manera especial y sigue estando en esa situación por el COVID. Ahí tuvimos que hacer una adaptación en los servicios de atención de comedores, en los servicios de atención nocturnos, ampliando horarios e incorporando también metodología de acceso a la comida a través de tupper, ¿no? Y ampliar también los turnos de comedor y de duchas y de todos los sistemas de apoyo para que paulatinamente todas las personas pudieran tener los recursos respetando las medidas de distancia. También pusimos en marcha un nuevo dispositivo, Begoñetxe Aterpea, dirigido a personas jóvenes en situación de calle y que emergía pues en esta situación. Y luego, múltiples adaptaciones que en definitiva lo que van a hacer es adaptar nuestro acompañamiento, que es individual, personalizado y muchas veces también grupal, pero que en lo que lo presencial tiene una importancia fundamental, a las distintas necesidades de todos estos colectivos que os estamos presentando, ¿no? El desarrollo de tecnología online, pero también adaptada a las capacidades y posibilidades de las personas, las llamadas telefónicas, el reducir grupos una vez de que se ha podido incorporar la actividad normalizada, tanto a personas mayores en situación de soledad, a las personas que requerían asesoramiento jurídico en momentos muy complicados y ante situaciones complejas, a personas adultas, jóvenes, menores que necesitaban apoyo psicológico y emocional, que lo siguen necesitando, a personas que estaban buscando y que se reenganchan en la búsqueda de empleo, que necesitaban información, orientación, formación, referencia, ¿no? Bueno, esan dugun moduan, 2020 urtea berrikuntza urte bat izan da, ez? Batez ere, lehenengoko erronka izan zen nola heldu erazi laguntza ekonomikoak pobrezia egoeran zeuden pertsona eta familietan, beraiekin lanean ari ginen pertsona eta familiak, eta bebai berriro berriz guregana etorriko ziren familiei. Konfinamentu eta distantzia momentu baten non aurrez aurrezko laguntza ezinezkoa zen. Horregaitik garatu genduen laguntza ekonomikoa mobilen bitartez egitea, eta horrek bai eduki dau innovazio arloan errekonozimientoak eta valorazio bat, ez? Beste ikuspuntu bat esan da, bestaldetik, voluntariotza eta pertsonak laguntza eskaini eta laguntza bila etorri diren arteko konexioa, ez? Eta hor, Eusko Jaurlaritzagaz guztion artean proiektua martxan jarri genduen. Eta bebai, etxean gelditu diren umeen formakuntza prozesuak lagundu eta bide laguntza eskaini bai umei eta bai gurasoei, ez? Eta hor, bebai, teknologiaren bidez, telefonoaren bidez, sesioak online, WhatsApp, izan danean berriro taldea txikiak badiran taldeak berriro martxan jarri, hezkuntzaren arloan bretxa edo arrakala hori areagotu ez izateko, ez? Eta gero, beste kolektibo egoera ahulean dagoen beste kolektibo garrantzitsua bat da etxe bizitza bako pertsonak, ez? Eta hor, eurekin daukagun zerbitzuak beste modu berri baten eman behar gendun, ez? Jantokietako ordutegiak zabaldu, taperren bidez eman janaria, ontza gaueko zentroaren ordutegiak bebai zabaldu, eta gero dispositibo berri bat Begoñetxe Aterpea martxan jarri kalean bizitzen diren gazteentzako arreta integral hori eskaintzeko.
Eta gero, guk normalean egiten dugun lana, talde askoagaz eta arlo askoetan, esan dugun moduan, egokitu distantzia eta egoera honetara, ez? Eta horretarako online sistemak baina egokituta pertsoneien gaitasunetara eta egoetara, eta gero izan dugunean bebai apurka-apurka interbentzioa eta atentzioa berreskuratu, ez? Eta hor, egokitu gara pertsona eta egoera anitzetara, ez? Pertsona nagusiaren bakardadearena, orientazio juridikoa behar duten pertsonei, bai pertsona nagusi gazte edo haurrak laguntza psikologikoa eta emozioaren arlotik laguntza behar izan dutenak, eta lan edo enplegua bilatzen ari diren pertsonentzako bebai informazioa, orientazioa, formakuntza, referentzia izatea distantziaren artean, baina hor mantentzea. Y en todo este volumen de intervención y de acciones significativas también hemos observado cosas desde nuestro análisis de la realidad que hemos observado, hemos percibido con toda intensidad. Como hay una interconexión absoluta entre las dinámicas sociales y las dinámicas individuales y cómo la situación sanitaria aparentemente que ha afectado a todas las personas por igual ha impactado de manera desigual en el empleo, en la economía, en las relaciones, especialmente en ese eslabón más débil de la cadena, que son las personas débiles y vulnerables. Desde ahí os contamos cuáles son las principales problemáticas que afloran en este contexto de pandemia. Bueno, varias conclusiones que sacamos de la experiencia de este año, ¿no? Una de ellas es que las consecuencias sociales y económicas de esta pandemia impactan de manera global, intensa y inminente, rápidamente, ¿no? A familias atendidas en Cáritas, es decir, a familias que ya antes se situaban en situación de vulnerabilidad y exclusión social. Hay tres impactos que son clásicos a toda la crisis, ¿no? A todas las crisis. Una es el empleo, pero también descubriendo que en este caso ha aflorado la gran precariedad del empleo y también ha aflorado lo extendido que está en las capas más vulnerables el empleo informal, el empleo sin contrato. Por lo tanto, tanto la precariedad laboral como el empleo informal tienen en común que protegen muy poco en el momento actual, en el momento en el que está la persona, y que además cuando desaparecen dejan a B. Eso ha impactado directamente en el nivel de ingresos de a muchas familias a situaciones de pobreza y pobreza severa. Y la siguiente dimensión, que es la que más preocupa a las familias y ha sido la que ha absorbido el primer impacto de todo eso, es la vivienda. Las dificultades de las familias para mantener los gastos de vivienda en alquiler, suministros, en el que se ha incorporado la cuestión de la digitalización, pues ha sido uno de los primeros impactos y ha mostrado también la debilidad que tenemos en el ámbito del derecho social a la vivienda. Junto con estas, que son clásicas y que ya sabíamos que estaban por ahí invisibilizadas, amagadas, surgen dos cuestiones pues, nuevas, ¿no? Una es, yo no diría que son nuevas del todo, pero sí que cobran mucha importancia. La brecha digital, que afecta tanto a adultos como a niños y niñas de distinta manera. En los niños y niñas, añadiendo a la brecha digital la dificultad para mantener la igualdad de oportunidades en los procesos educativos, y a las personas adultas para acceder a los derechos, ¿no? Una brecha digital que tiene que ver con equipamiento, capacidades y también con poder tener conexión online. Y el siguiente impacto que ha tenido es el debilitamiento de las redes de relación. El aislamiento ha pasado factura, ¿vale? Y la distancia social ha pasado factura y está pasando factura a las familias. Aislamiento social, la fatiga de la pandemia, que está haciendo mella en la salud física, pero también en la salud psicológica y emocional, de niños, jóvenes y adultos, ¿no? Las personas empiezan a mostrar claros signos de que están afectadas psicológica y emocionalmente por la incertidumbre, por la inseguridad y por las condiciones de vida en las que están atravesando durante largo tiempo, ¿no? Hay una característica que es principal en esta pandemia y es la acumulación de problemas. Los problemas no han sido de uno en uno, sino que han sido todos estos problemas que estamos narrando
a la vez en familias y personas que ya estaban en situación de vulnerabilidad y de manera inminente. Con lo cual, el rastro y la herencia que va a dejar eso, pues es de largo, de largo recorrido. Es una herencia que entendemos que no podemos aceptar como sociedad. Pandemia egoera honetan ikusi dugu 3 arazo klasikoak direla, gizarte arazo klasikoak, enplegu prekarioa eta informalari lotuta dagoenak, eta honek zer eragin dauka bai pobrezia egoeretan, eta pobrezia egoerak areagotu egin dira. Enplegu informalak eta prekarioak babes falta eraikitzen da pertsonen bizitzan, eta hori desagertu danean, pobrezia agertu da zuzenean. Eta lehen da biziko eragina etxe bizitzan agertu da. Enplegua, diru-sarrerak eta etxe bizitza betiko arazoak dira, arazo sozialak, klasikoak. Baina hauekin beste nobedade batzuk bai agertu dira. Arrakala digitala, alboraketa faktore bihurtu da hau, gastu ekonomiko eta ekipamentu falta moduan, trebetasun falta moduan, eskubideetara hurbiltzeko oztopa handi bat bezala, eta ume eta gazteen hezkuntzan desberdintasuna areagotzen duen faktore bezala. Eta bestaldetik, laguntza primarioen sareak ahuldu egin dira, eta pertsonak bakardadean eta isolamentuan utzi gelditu dira. Pertsonengan eta batez ere ume eta gazteengan eragin psikologikoak eta emozionalak sortu dira. Inpaktu psikologiko eta emozional honek bide luzea dauka oraindik gure inguruan. Beraz, aspektu sanitarioa gainditu eta gero, ondorio ekonomikoak, sozialak, psikologikoak eta pertsonalak mantendu egingo dira. Pandemia honen eraginak duten ezaugarri garrantzitsuena da arazo larri guzti hauek eta anitzak batera eta bapatean jauzi direla aurretiaz egoera kaskarrean eta ikututa zeuden pertsona eta familietan. Eragina sakona oraindik, guztiz azaldu barik dago. Beraz, pandemia hau eragin pertsonal, ekonomiko eta sozial handirik jaso barik gainditu dugun herritarrok, agente politikoek, administrazio publikoek eta elkarte sozialak eta agente ekonomikoek ezin dugu bestaldera begiratu. Esto solo ha sido posible con un apoyo extraordinario, generoso, emocionante en muchos momentos, en los que la sociedad, con su apoyo, con su solidaridad organizada, nos ha estado diciendo, ¿no? Vosotros podéis con esto, ¿no? El apoyo ha sido de un total de 14.400.000 euros que hemos tenido que distribuir en las diferentes áreas. Antes hemos puesto las áreas de intervención, ahora están pues condicionadas por su inversión económica. Inversión porque lo hacemos en personas y siempre que se hace alguna aportación económica a las personas es en modalidad de inversión. 14.400.000 euros, muy por encima de lo que es habitual en Cáritas. Destacar las ayudas directas, ¿no? El gráfico que os pongo ahora es las ayudas directas, 3.300.000 euros en ayudas económicas directas, fundamentalmente en el ámbito de la alimentación y subsistencia y en el ámbito del mantenimiento de la vivienda. Han sido los dos grandes focos de atención, junto con vales de supermercado, eliminación de barreras arquitectónicas en algunos casos, ayuda a la formación o otras ayudas a la contratación. Pero fijaros la desproporción que ha habido en este momento en ayudas de subsistencia y de sostenimiento de la vivienda. Nuestros ingresos, el 60% provienen de nuestra base social, una base social que ha reaccionado, como digo, de manera emocionante a esta situación, ¿no? De tal manera que, decíamos, en marzo del 2020 dotábamos $500.000 de euros, ahora mismo estamos en condiciones de solicitar apoyo para hacer una dotación de $2,5 millones de euros para poder responder a una situación que se mantiene en el tiempo. La ayuda económica que hemos dado en el 2020 vemos que no está debilitándose, no está aflojando, seguimos con un nivel de intensidad en ese apoyo muy significativo y vemos la necesidad de solicitar ayuda, de apoyar, de solicitar apoyo para dotarnos de este fondo de emergencia de $2,5 millones.
Y en todo esto pues hemos aprendido mucho y estamos haciendo un esfuerzo grande por consolidar los aprendizajes para que no se nos olvide. Uno de los aprendizajes fundamentales es el cuidado, la relación, los vínculos. Cuando en esta campaña de este fin de semana decimos el voluntariado es la clave que genera vínculos fraternos, vínculos mutuos, os vamos a poner este pequeño vídeo de testimonios, ¿no?, en el que a veces es difícil saber quién cuida a quién, como personas, ya no como periodistas. Os propongo que lo veáis desde esa clave, es decir, ¿quién cuida a quién? Y la respuesta posiblemente sea todos y todas cuidamos a todos y a todas. Erdu, te invito. Pues yo creo que le estoy aportando alegría y ganas de salir. A veces estoy deseando, esperando que llegue el viernes para estar un poco con ella. Me está haciendo consciente de una parte de la realidad que normalmente queda bastante escondida. La vida me ha cambiado mucho, porque cuando yo aprendo español, porque antes mi país yo no aprendí nada. Aquí en España yo aprendo para escribir, para leer, para hablar. Incluso en mi familia yo hablo 2 años como si fuera un miembro más. Es de la edad de mi hija, o sea, es como si fuese una hija más. Necesito muchas palabras para... Es como mamá. La impresión que me dio fue de una mujer, encantadora, con un ánimo un poquito bajo porque estaba pasando una racha muy mala y encantada ella de tener una persona para hacernos compañía. Y entonces me acuerdo estupendamente de ella. Con cualquiera no, porque yo te conocí a ti y dije, esta es perfecta. Hombre, contigo, ya te digo, contigo, a fin del mundo, se hace falta. No compartimos tanto cosas, más externas o más de la vida de cada día, sino realmente lo que compartimos es lo que estamos viviendo por dentro. Bueno, tengo la tranquilidad de que puedo contar con ella, o sea que para mí eso vale mucho. Senidetasunaren eta zaintzaren bidez elkarren arteko loturak sortzen dituen voluntariotza. Un voluntariado que crea lazos desde el cuidado mutuo y fraterno. Y esto es gratis. El vínculo, la relación, el acompañamiento de las personas una a una, el cuidado entre nosotros es gratis. Y desde ahí, para acabar en el último bloque que os queremos comunicar, nos parece muy importante también visibilizar las incoherencias de nuestro modelo de vida. La situación sanitaria ha puesto en evidencia un montón de rupturas, ¿no? El COVID nos ha sacado los colores como sociedad. Ha ridiculizado este modelo social basado en el crecimiento económico y en el consumo desproporcionado. Ha ridiculizado esa seguridad que nos prometen desde la publicidad, ese hiperoptimismo social que es falso, y ha ridiculizado esa búsqueda de bienestar individual frente al bien común y al bienestar colectivo. La situación generada por la pandemia ha recolocado en el centro de la vida el cuidado de las personas. Ha sido insólito que la sociedad se ha volcado hacia los enfermos, hacia los mayores, hacia las personas vulnerables. Esta pandemia nos ha redescubierto el valor de los vínculos personales, los vínculos comunitarios. Hemos echado de menos preguntarnos por nuestro sentido vital. Esta pandemia nos ha recolocado ante nuestra debilidad, porque así somos, débiles, humanamente y socialmente frágiles, y nos ha visibilizado la necesidad de afrontar un reto de construir servicios sociales universales, con un tercer sector, organizaciones sociales con resiliencia, con fortaleza ante futuras emergencias. Tenemos que desarrollar un modelo de atención social y residencial adecuado, preparado para estas circunstancias, y tenemos la necesidad de reconstruir y reforzar el espacio de lo público, en base a la idea de un bien común.
Este espacio debe ser construido desde la responsabilidad de los poderes públicos, pero también con la participación activa de la sociedad civil organizada y de la ciudadanía en general. Esto es cosa de todos. Este aprendizaje debe ayudarnos, debemos de aprovechar la oportunidad de reconstruir un modelo social renovado. En contraste positivo con las situaciones de sufrimiento, también se ha visibilizado la fortaleza y el empuje solidario del voluntariado y de la ciudadanía que se ha acercado, ¿no?, a mostrarse disponible para ser voluntaria y voluntario. Hemos comprobado también cómo se ha mantenido la esperanza en muchas personas en una situación muy difícil, muy complicada, en medio del sufrimiento, la capacidad de resiliencia que han mostrado las personas acompañadas y el impulso y la mirada también desde clave de esperanza. Esta experiencia también ha supuesto un gran aprendizaje de trabajo común, de trabajo en red, con administraciones, con el resto del tercer sector, con empresas, con fundaciones. También subrayar la capacidad de reacción, de compartir preocupaciones y de buscar soluciones posibles. Se han sabido aprovechar fortalezas de todos los agentes y enfocar energías con un mismo objetivo, que nadie se quede atrás. Y está teniendo un enorme impacto directo y positivo en las personas y familias más frágiles e invisibles. Se ha visibilizado una potente acción conjunta basada en la confianza ante un enorme enemigo común. Teníamos un enemigo común sobre el que actuar y luchar, ¿no? Pero también estamos seguros que no nos hacen falta situaciones de emergencia si entendemos que garantizar la vida digna para todas las personas siempre es un objetivo que puede ser común y compartido, ¿no? Hemos aprendido que debemos afrontar el futuro con estas mismas claves de complicidad que hemos construido en estos tiempos, ¿no? Y si compartimos que ese enemigo común siempre lo hemos tenido en forma de desigualdad, desprotección e injusticia, habremos avanzado y habremos aprendido. Sigamos buscando respuestas a estas situaciones y tratemos de transformar las causas que están detrás de todas estas circunstancias. Esperientzia honek maiganera ekarri ditu gure bizimoduaren eta gizartearen inkoherentziak eta aldi berean aspektu positiboak bebai sortu dira, ez? Voluntariotzaren indarra eta konpromisue, itxaropena tinko agertu da bizi baldintza kaskar eta sufrimentuaren erdian, sare lanaren esperientzia, elkarren arteko aliantzak eta adostasunetara heltzeko gaitasunak, kontutan eukita desberdintasuna, pobrezia, alboraketa eta injustizia COVID-19 aurreko gizarte gaixotasunak zirela. Pertsona guztientza bizitza duina zabaltzea helburua amankomuna dela aintzat hartu behar dugu. Ez dugu behar emergentziarik helburu honi elkarlanean aurre egiteko, gizarte eraldaketaren bidez. Esperientzia eta sufrimentu guzti hau ezin da alperrik gelditu. Pues haciendo memoria, renovamos también nuestro compromiso para el futuro, para seguir dando respuestas adaptadas a las necesidades cambiantes, fundamentándonos en el voluntariado y en esa comunidad cristiana que debe trabajar y seguir trabajando en red con otros agentes sociales. Así que eskerrik asko por vuestro interés, por vuestra acogida, y abrimos al turno de preguntas si es necesario. Eskerrik asko. Sí, hemos atendido diferente, por eso decíamos al principio que queremos huir de la comparativa, porque la situación que se ha producido ha evitado que tengamos grupos de formación, centros comunitarios con dinámicas grupales, y hemos hecho una intervención individual muy de gota a gota, ¿no? De tal manera que esos 27.000 no son comparables con impactos que en otros momentos han sido quizá numéricamente mayores por esa dimensión de grupo, pero que el nivel de intensidad con estos 27.000 ha sido mucho más exigente que en otros momentos. Huimos, me perdonáis que no hagamos esa comparativa, porque no son momentos en los que podamos hacer esa comparación. Cambia, por tanto, también el perfil del demandante de todos esos colectivos que comentabais. ¿Hay alguno que es más propio de esta pandemia respecto al año anterior? Quizá la economía informal. Como perfil,
más que por perfil, necesidades y circunstancias. Las personas nuevas que han venido, en el caso de Cáritas Vizcaya, pero la perspectiva es compartida entre las otras dos Cáritas también, es el factor de expulsión que ha tenido la economía informal, sobre todo, y el empleo precario, ¿no? Ese parón económico y laboral que se produce a lo largo del 2020 y que todavía no se ha reenganchado, pues ha arrojado a la pobreza a personas que antes ya vivían en la precariedad. Quiere decir que no hay un perfil nuevo. Si estamos buscando personas de clase media plenamente integradas y que este COVID y las condiciones sanitarias ha arrojado a situaciones extremas, no se ha producido. Lo que sí se ha producido, que es algo característico de esta sociedad, es que tenemos un entorno de una integración precaria que no la vemos hasta que no llega una crisis. Y que antes del COVID-19 habíamos conseguido, con ese pequeño crecimiento a partir del 14, remontar y que se inserten socialmente de manera completa, pero que a poco que se tambalee arrojan a situaciones. Pero la pérdida no es progresiva, es de golpe. O sea, pasamos de una integración precaria, que personas que no necesitan de Cáritas, ni siquiera diría que de servicios sociales, de la noche a la mañana tener que estar en circuitos de Cáritas, porque la integración no era tan súper. Y luego lo que sí han aparecido, como os he dicho, es en los colectivos de siempre, ya tocados nuevas necesidades y nuevas realidades, pero que se suman, es un llover sobre mojado. Y la acumulación genera mayor gravedad, no solo la suma, sino la acumulación y el mantenimiento en el tiempo de las situaciones de precariedad hacen más daño que la sola suma de los factores. Habéis dicho que el 39% de las personas eran nuevas. Ahora, aún después de un año, siguen estando en esa situación, igual que de la noche a la mañana. Sí, la irrupción en situaciones de necesidad se produce muy rápidamente y la salida es muy lenta. Con lo cual, esas personas continúan en nuestros circuitos. Y probablemente lo que también estamos observando que puede ser una relación intermitente de entrada y salida. En la medida en que no se estabilicen los factores de integración más habituales, que son protección social y empleo, por no hablar de vivienda, son personas que probablemente estén en circuitos de entrada y salida o compaginando protección social con ayuda. Ese equilicolo, ¿no? Estamos haciendo un seguimiento a un conjunto de familias en todas las Cáritas del Estado. Se está haciendo un seguimiento, un observatorio delicado de los itinerarios que están llevando cientos de familias, y desde ahí estamos viendo un poco cuál es la evolución, ¿no? Que es una evolución, como está contando Ana Sofi, muy lenta de recuperación. Bai. Perfil barria garrantzitsuena da enpleguaren inguruan eduki daben erlazioa, ez? Enpleo prekarioak eta enpleo izkutuak edo enpleo kontratu bako lanetan ibilbidea egin dituen pertsonak eta familiak, integrazio prekarioan egon dira, eta hori batean gelditu dudanean, pobrezia egoeran jauzi dira, ez? Baina egun batetik bestera, babes barik eta sare barik. Kolektibo moduan hori izango laitzeke ezaugarririk garrantzitsuena pertsona barrietan. Baina gero, bai, esan duguten moduan, agertu dirala beharrizan barriak. Eta beharrizan barri horrek, arrakala digital edibidez, edo impacto emozionala eta psikologikoa, ja ikututa dauden familietan jauzi dira. Eta arazo asko batean ahultasun egoeran dauden pertsonetan eta familian jaustea eta denbora zehar mantentzea horrek eragin sakonak, oso sakonak eragiten dute pertsonetan eta familietan. Berak azpimarratu duen eredu sozialaren aldaketa beharra, ezta? Bai,
produkzioa eta produkzio eredua eta eredu ekonomikoak azkenean esklusioagaz ez dauka harreman isturik, ez? Eta guk esaten dugu pobrezia eta alboraketa strukturala dela, ez? Sistema berak eragiten dituela. Beraz, ez da bakarrik politika sozialak eraiki edo gizarteak erantzunak emon, baizik eta zergaitik jasotzen diren eta gertatzen diren arazo horrek aztertzea, eta guk hor badaukagu gure proposamena ekonomia solidarioaren ikuspuntutik, giza eskubideen jorrapenaren ikuspuntutik, amankomunean edo denon onuraren paradigmaren ikuspuntutik ugagoz, alternatibak planteatzen eta gizarteratzen sustraira joateko, ez? Arazoen sustraira joateko. ¿Alguna cosita más? Quedamos a vuestra disposición y os agradecemos muchísimo la acogida. Eskerrik asko.